Se encuentra Nelson Quinteros para darnos datos también sobre el plan de reactivación económica que fue lanzado por la empresa privada y también por funcionarios del gobierno. Recordemos que este fue un anuncio que se hizo más temprano. El secretario jurídico decía que ya estaban listos con el plan y que ya era cuestión de tiempo para presentarlo. Pues esto así fue, así ocurrió, lo presentaron anoche, Ilia. Así es, y efectivamente estos datos los va a ampliar Nelson Quinteros. Adelante, Nelson, buenos días. Buenos días, compañeros y amigos televidentes. Efectivamente tenemos información de las últimas horas referido al lanzamiento del plan de reactivación económica que anunciaron funcionarios del gobierno con empresarios. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, ellos estaban estableciendo que este plan implicaría la obtención de préstamos por un valor de 1.100 millones de dólares. Las medidas incluyen dos fideicomisos, uno de 140 millones para la micro, pequeña y mediana empresa y otro de 360 millones para el otorgamiento de créditos. Además, habrá un fondo de más de 100 millones para el empresario del sector informal. El anuncio del plan que se hacía en horas de la noche fue realizado por el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, el secretario jurídico, Conan Castro, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y la ministra de Economía, María Luisa Jayén. Además, se unía el presidente de la ANEP, Luis Cardenal. Recordemos que ya hay un préstamo de 2.000 millones de dólares que solicitó el Ejecutivo para enfrentar la crisis que está dejando la pandemia del COVID-19, y ayer el secretario jurídico hacía esta acotación que iban a solicitar un préstamo de 1.000 millones de dólares para la reactivación de la economía acá en El Salvador, y efectivamente se hizo oficial este pronunciamiento en horas de la noche para establecer cómo será este plan para reactivar la economía acá en El Salvador. Escuchemos las declaraciones por parte del secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. ¿Cuándo iniciaría esto? Este anuncio que estamos haciendo es un proyecto en concreto y que se convierte en una iniciativa que va a la Asamblea Legislativa. El día, esperamos mañana o no sé cuándo lo podemos tener. Esperaría yo de que el día de mañana lo tengamos. Nosotros estamos listos para presentarlo. Vamos a ver las condiciones de la Asamblea Legislativa actuales para llegar y presentarlo mañana, las iniciativas que nosotros necesitamos, y que los honorables diputados logremos el consenso y logremos la aprobación de esto. Nosotros estamos solicitando recursos ya para la reactivación económica, es decir, nos estamos adelantando un paso a esa zona, y esa es, digamos, la discusión que hemos tenido ya con algunos inversionistas que están interesados, digamos, en trabajar en esto. Y como ha dicho, digamos, el presidente de la ANEP, esto va a servir, digamos, para que la economía nacional continúe caminando. Parte de las declaraciones de los funcionarios, quienes ellos estaban estableciendo que lo que se busca es adelantarse ante la crisis que ya está generando la pandemia del COVID-19. Recordemos que no hemos llegado al pico de números de casos de COVID-19 acá en el territorio salvadoreño, que ya está dejando factura tanto a los salvadoreños que están en sus casas bajo la cuarentena domiciliar, y entonces el objetivo es poder adelantarse a la crisis que va a generar sin duda la pandemia del coronavirus. Además de este préstamo, recordemos que hay 2.000 millones de dólares que se están implementando para hacerle frente a esta situación. Pero ¿qué dice la ANEP respecto al lanzamiento económico? Escuchemos al presidente Luis Cardenal. 2.000 millones ya fueron aprobados. En teoría, se están pidiendo 1.000 millones adicionales de endeudamiento. Pero eso no es necesariamente así, no es necesariamente una nueva deuda que recae sobre el país, sino que en esos 1.000 millones hay 460 millones que es un crédito que esperamos las empresas lo van a pagar. Y una vez lo vaya pagando las empresas, va a retornar a Hacienda, y es condición de que Hacienda lo ocupe para pagar el crédito que se ha sacado.
Ahí teníamos las declaraciones del presidente, quien mencionaba que este plan no necesariamente es una deuda que recae sobre el país, ya que los fondos, hay una partida de $400 millones que es un crédito que las empresas van a ahorrar, es decir, que van, una vez sean pagados, serán regresados al Ministerio de Hacienda, y también que hay dos tramos, uno de 100 millones y otro de 300, que permitirá pagar deudas del Estado con el tejido productivo, y el primero de 100 millones permitirá que el Estado salde deudas con los exportadores por el pago de IVA. También se pronunció el presidente de la República a través de redes sociales sobre este plan de reactivación económica, y él decía que habían 5 medidas que van a implementar. La primera, él escribía en sus redes sociales: $100 millones para préstamos para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El segundo era $90 millones para préstamos directamente para el sector informal y $50 millones mensuales mientras dure la pandemia. Primero, Dios, decía el presidente, dure poco, para la adquisición de 1,7 millones de canastas básicas, las cuales serían distribuidas en prácticamente todos los hogares del país. Y un cuarto punto, establecía el pago por parte del gobierno del 50% de salario de todos los empleados de la micro, pequeña y medianas empresas. Y el quinto es prorrogar el pago del impuesto de la renta hasta el 30 de junio y dar cuotas automáticas para el pago del mismo. Esas eran las 5 medidas que establecía el presidente de la República a través de redes sociales, y que esto surge a partir del plan de lanzamiento que hacían las autoridades de gobierno con empresarios respecto a esta situación, a la pandemia de COVID-19 que estamos enfrentando. Ellos también mencionaban de que a partir de tener una propuesta, hoy mismo será llevada a la Asamblea Legislativa para que los diputados puedan discutirla en la Comisión de Hacienda, de Política, y llegar a un consenso y así aprobar estos $1.100 millones que están solicitando para la reactivación de la economía del país. Compañeros. Muy bien, Nelson, ahí tenemos la información, y como decíamos, nosotros vamos a ampliar el tema cuando lleguemos al espacio de la entrevista, porque nos va a estar acompañando el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Vamos a hablar sobre esto, que incluye una postergación del pago de impuestos. Por lo menos así está contenido en un documento que publicaba también ayer ANEP, donde decían ellos: no estamos pidiendo que se nos condonen deudas, no nos van a regalar nada, lo que estamos haciendo es pidiendo que se nos dé condiciones para hacer los pagos en un plazo más amplio. Así que vamos a estar hablando de todos estos puntos que tú has mencionado, y también para conocer más de cerca este plan de activación de la economía, porque incluye también 500 millones para el sector agrícola, incluye también fondos para las micros y pequeñas empresas, incluso el pago de un bono a sus trabajadores. Pues sabemos que las micros y pequeñas empresas han estado diciendo de que la situación para ellos es crítica en este momento. Además, incluye 100 millones para trabajar con el sector informal. Todos estos elementos, como decíamos, los vamos a abordar cuando llegue su momento, es el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Así es, Manuel, vamos a estar pendientes sin duda del espacio de la entrevista, y ahí el ministro de Hacienda va a estar detallando sobre este plan de reactivación económica que anunciaron el día de ayer y que por supuesto va a generar mucha polémica. Buenos días, compañeros.